Hola amigos, vamos a ver realmente, pero realmente, cuándo hay que usar partes para calcular una integral ya. Bien, y vamos a hablar del método de integración por partes. Y muchos me dirán, pero pelado, eso ya lo sé, pero no muchas veces sé cuándo tengo que usarlo. Bueno, acá lo que no voy a hacer es ni decirles que se aplica cuando es un producto, ni aplicar una mnemotécnica de una vaca para poder memorizar la fórmula, nada de eso. Vamos a ver exactamente cuándo aplicar partes, porque ¿qué pasa? Hay varios métodos de integración. Integración por partes, integración por sustitución, integración inmediata, integración por fracciones simples. Y justamente integración por partes e integración por sustitución a veces se confunden cuando se usa una o la otra. Pero si tenemos bien claro acá cuándo usar integración por partes, no vamos a tener tanto problema. Es más, en algunas integrales que vamos a ver en próximos videos, habría que aplicar los dos métodos para solucionarlas. Pero menos cháchara pelado y vamos al grano. Primer error que he visto en muchos videos, y es que mucha gente dice que el método de integración por partes se aplica cuando es un producto o cuando es una división y la división se transforma en un producto. Mentira. A veces el método de integración por partes se aplica en funciones que no son un producto. Por ejemplo, logaritmo de x, arcotangente de x, arcocoseno de x, etc. Bien, y vamos a ver cómo se aplica esa fórmula cuando no es un producto. Segunda cosa que también he visto es que no se menciona en ningún momento cuándo específicamente se aplica, y esta es la clave para que puedan entenderlo y vamos ya a eso. Comenzamos viendo la fórmula o las fórmulas porque tenemos acá presentes la fórmula de integración por partes para integral indefinida, o sea, cuando no hay intervalo, y acá cuando hay intervalo, o sea, definida. Bien, primero que nada ustedes van a decir, pero pelado, me acabas de decir que se aplica cuando no hay productos y acá estoy viendo un producto. Bien, tranquilos, ya vamos a llegar. No dejen de ver el video hasta el final porque voy a explicar exactamente cómo se usa cuando no es un producto. En principio la fórmula es para un producto, exactamente, f' por g. Y usted me va a decir, pero ¿por qué acá dice f'? Bien, sí, a veces mucha gente se confunde con eso. F' es la derivada de una función f. En esta fórmula, obviamente, para poder aplicarla, f es la primitiva de f', o sea que tenemos que hacer una primitiva, y g' es la derivada de g. O sea, en pocas palabras, para poder usar la fórmula, a la primera hay que primitivizarla, y a la segunda hay que derivarla. ¿Por qué? Porque en la fórmula aparece la primitiva de f' y aparece la derivada de g. Exactamente lo mismo que acá, pero la única diferencia es que este término, que no tiene integral, acá tampoco tiene integral, pero tiene la regla de Barrow incorporada. Lo pueden ver en el video anterior que hice a este, en la lista de reproducción, que acceden a través de la tarjeta que está acá arriba. No se lo pierdan. Es más, les aconsejo que cuando ven un video mío, vayan a la lista de reproducción, que siempre acceden por la tarjeta, y vean los videos desde el principio, no de repente este que les saltó justito, ¿tá? Porque ¿qué pasa? Si no conocen mucho sobre el tema, lo ideal es ver todo ordenadamente hasta llegar al video que explico el tema que ustedes necesitan saber. Bien, bueno, ahora dijimos que a esta hay que primitivizarla y a esta derivarla, pero ustedes van a decir, pero pelado, la fórmula de integración por partes no es negocio, ¿por qué? Porque pasamos de una integral a una expresión menos otra integral, quiere decir que hay que calcular una segunda integral, y de repente, sí, es cierto, puede ser un poco engorroso, pero tenemos que tener presente, y la clave está en que la nueva integral que aparece debe ser más sencilla de calcular que la primera, pero si no, obviamente que ese rollo no tiene solución, porque si no, no terminamos más. Bien, la clave entonces es que esta integral sea más sencilla, pero que además esta que hay que primitivizar tenga primitiva. Si no tiene primitiva o de repente no la tenemos en la tabla de primitivas, tampoco funcionaría.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces cuando se deriva, la expresión se achica, ¿sí? Quiere decir que siempre vamos a elegir bien cuál tomar como f' y cuál tomar como g. Para que esto quede pero bien claro, vamos a hacer después unos ejemplos. Pero antes de los ejemplos, les voy a dar una lista donde exactamente les dice en qué casos conviene aplicar partes y incluso cuántas veces hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque esto que está acá, de repente me lleva a aplicar partes otra vez, y de repente tenemos que aplicar 2, 3, 4 veces partes hasta llegar a la solución del problema. Bien, vamos a esa lista. Y este es el cuadro al que hacía referencia, los 7 casos donde seguro hay que aplicar el método de integración por partes. Cuando tenemos la integral de un polinomio por un logaritmo de una expresión de primer grado, aunque el logaritmo esté elevado a la n, podemos aplicar partes y ustedes recuerden que un polinomio tanto se puede derivar como primitivizar, no hay problema. El logaritmo, en cambio, no tenemos una fórmula para primitivizar, o de repente si hay no nos la dejan usar. Entonces la clave está en tomar esto para derivar, o sea, este sería el g, y este para primitivizar, o sea, este que está acá sería el f'. Bien, y hay que aplicar partes una sola vez, y bueno, depende. Si no está el n, si no está el exponente, o sea, si n vale 1, hay que aplicar partes una vez. En caso que n valga más, bueno, hay que aplicar tantas veces como el n lo indique. Si está elevado a la 2, 2 veces, 3 veces, etc. En próximos videos haremos un ejemplo, como les dije hoy. Bien, la segunda, si tenemos un polinomio por una exponencial, la primitiva y la derivada de la exponencial es sumamente sencilla. En este caso en particular, la derivada de esto es esto por a y la primitiva de esto es esto sobre a. Lo vieron en la fórmula de turboprimitivas. Bien, entonces, como es indiferente derivar o primitivizar esto porque es tan sencillo y la expresión que queda es sencilla o parecida a la original, nos conviene tomar el polinomio para derivar. ¿Por qué? Porque cuando derivamos baja de grado. Si a este lo primitivizáramos, en lugar de bajar de grado, aumentaría de grado, lo que aumentaría la dificultad de la siguiente integral, lo que haría imposible de aplicar partes. Quiere decir que en el caso de polinomio por e, este hay que tomarlo para derivar como g y a este para primitivizar como f'. La pregunta es, ¿cuántas veces hay que aplicar partes en esta situación? Bien, depende del grado del polinomio. Si el polinomio es de primer grado, una sola vez. Si es de segundo grado, 2 veces y así sucesivamente hasta que no es necesario más aplicar partes. Bien, polinomio por seno o idem con coseno, o sea, sería polinomio por coseno. En estos dos casos, al igual que en el anterior, es conveniente tomar como g el polinomio y como f' el seno o el coseno. O sea, lo mismo que acá, y se aplica tantas veces como sea necesario hasta que el polinomio desaparezca. Bien, la 5 y la 6, que es seno por un exponencial o lo mismo con coseno. En esta es totalmente indiferente cuál toman. Y en esta vamos a ver cuando hagamos el ejemplo que se denomina una integral cíclica. Ya vamos a ver que es que cuando aplico la fórmula de partes 2 veces, volvemos a la integral original y parece que entráramos en un loop sin salida y no tuviera solución, sin embargo tiene solución. En este caso es indiferente, pueden llamarle a esta g y a este f' o al revés, pero cuando aplican por segunda vez no inviertan el orden. Si tomamos el seno para derivar y la exponencial para primitivizar, en la siguiente rueda hagan lo mismo, el coseno para derivar y el exponencial de vuelta para primitivizar. Y bueno, y llegamos al séptimo caso, que es algo que contradice completamente lo que muchos dicen o pueden ver que dicen en otros videos, y es que la fórmula de partes hay que aplicarla en una multiplicación, y esto prueba que realmente no es así. Si tenemos una integral de una expresión solita, donde esa expresión solita podría ser un logaritmo, incluso ese logaritmo podría estar elevado a la n, pero podría ser logaritmo sin elevar, o arco tangente, o arcoseno, o arcoseno hiperbólico, o arcocoseno, o arcocoseno hiperbólico, etc. Todas las funciones inversas trigonométricas. Funciona muy bien esto, y es que adelante de g o detrás, es lo mismo, ponemos un 1. Ese 1 que ponemos ahí, lo vamos a tomar
para primitivizar, o a este lo vamos a llamar f', y el polinomio y a la función g le vamos a llamar g, a esta expresión es la que vamos a tomar para derivar. En ese caso sería el logaritmo, el arcotangente, el arcoseno o el arcoseno hiperbólico. Bien, y vamos a hacer videos con ejemplos de todos los casos, pero quería que tengan presente que existen estos casos y que saben que en esto siempre hay que aplicar partes y que funcionan. Bien, espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente, bye bye. Y no te olvides que si quieres encontrar un tema específico que yo haya hecho, tienes que poner en el buscador de YouTube el nombre del tema y agregarle al final con Rafa. Si no, puedes entrar a mis listas de reproducción y buscar en las carpetas qué es lo que tengo en forma ordenada. Bien, y no se olviden de suscribirse al canal, comentar los videos y darles like, que eso me va a ayudar muchísimo a hacer crecer el canal y a hacer que hagamos cada día más videos. Nos vemos, bye bye.